Buenas tardes, profesor Richard Gómez, compañeros. En este momento, junto con mi compañera Sandra Quito y quien les habla, Hugo Alexander Moreno, vamos a hacer un acercamiento a la conceptualización y nociones fundamentales de la evaluación. Antes de desarrollar un concepto de evaluación, es necesario que hagamos un breve análisis de algunos términos que son importantes dentro de este proceso. Estos términos son medición, calificación y evaluación. Cuando hablamos de medición, estamos hablando de un proceso que nos permite cuantificar desde un punto de vista objetivo los resultados que se obtienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos resultados los podemos cuantificar a través de lo que se manifiesta en el trabajo escolar. Cuando hablamos de calificación, hacemos referencia a un proceso que nos permite medir las habilidades y destrezas de forma cualitativa, pero también cuantitativa. De igual forma, esta calificación la podemos realizar sobre el rendimiento académico. Y cuando hablamos de evaluación, hablamos del proceso que nos permite obtener información y poder valorarla, ya sea desde un punto de vista cuantitativo o cualitativo, a partir de la calificación y de la medición que se estableció para poder tomar decisiones al respecto de los propósitos que se habían propuesto en un inicio del proceso. Ahora abordaremos tres conceptos de evaluación. El primero de ellos está referenciado por Pérez, que es un acto de valorar una realidad, formando parte de los procesos cuyos momentos previos son los de fijación de las características de esa realidad a valorar y de recogida de información sobre las mismas y cuyas etapas posteriores son la información y la toma de decisiones en función del juicio del valor emitido. El segundo concepto, según Cronbach, es el proceso mediante el cual el profesor y los alumnos juzgan si han logrado los objetivos de enseñanza. Y el tercero, desarrollado por Tyler, la evaluación es un medio que permite mejorar de forma constante los programas educativos y con ello supuestamente la comprensión de los estudiantes y el propio sistema de enseñanza. A partir de la década de los 50 y de lo expuesto por Tyler, el proceso de evaluación se amplió hacia otros ámbitos. Este proceso en un principio estaba centrado en el alumno y en este se medía, se calificaba y se evaluaba los conocimientos, las actitudes y las destrezas desarrollados por cada uno de ellos. Más adelante, la evaluación se enfocó también en las instituciones educativas como tal, evaluando los programas que se imparten, el currículo utilizado en cada uno de estos programas y la didáctica a utilizar en cada uno, lo cual conllevó a que tanto docentes y directivos también entraran dentro de este proceso de evaluación a partir del proceso que cada uno de ellos desarrolla dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto conllevó a que la evaluación se desarrollara dentro del sistema educativo en general. En cada uno de estos ámbitos se pueden desarrollar diferentes tipos de evaluación, los cuales se estructuran a partir de los objetivos, de los medios que se utilicen y de las personas que los desarrollen. Así podemos encontrar la evaluación de enfoque metodológico, de estándar de comparación, por el momento en el cual se desarrolle, por su extensión, por su finalidad y función y por el agente evaluador. A continuación, vamos a abordar las características de cada una de estas. En la evaluación por su finalidad encontramos una clasificación según el propósito con el que se realiza. Tenemos entonces la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Cada una de estas responde a un interrogante. La evaluación diagnóstica responde a qué sabe el alumno antes de empezar, a partir de las fortalezas, capacidades, debilidades y limitaciones. Y su función primordial es ubicar un punto de partida en el proceso, clasificar fortalezas, debilidades y capacidades y adaptar el proceso de trabajo. La evaluación formativa responde al interrogante de qué está aprendiendo el estudiante.
a partir de pruebas, informes y escritos orales. Su función primordial es regular y dar seguimiento y control de calidad al aprendizaje. La evaluación sumativa responde al interrogante ¿qué aprendió el estudiante? De acuerdo a la suma total de los resultados de todas las pruebas y medios de evaluación. Su función primordial es verificar, acreditar y promocionar al estudiante. Dentro de la evaluación por su extensión, encontramos la evaluación global y la evaluación parcial. En la evaluación global se tienen en cuenta todos los factores que intervienen en el resultado de un proceso de evaluación del aprendizaje, como lo son el alumno, como lo es la institución, como lo son las asignaturas que se orientan, los planes de área, los planes de aula, la labor del docente, como si cada uno de estos fuera una parte de un rompecabezas. Mientras que la evaluación parcial solo toma en cuenta uno de los parámetros que puede afectar la evaluación global. Un ejemplo de esto lo podemos tomar en los logros que se pretende que un estudiante alcance dentro de una asignatura en particular. Por los agentes evaluadores encontramos la evaluación interna y la evaluación externa. La evaluación interna es la que se desarrolla por los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, los estudiantes, docentes y directivos docentes, y se clasifica en autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. La autoevaluación es la que realiza cada uno de los actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La heteroevaluación es la que se desarrolla por una persona con un rol diferente del evaluado. La coevaluación es la que se utiliza para referirse a la evaluación entre pares o entre iguales. La evaluación externa es aquella donde se observa el funcionamiento de las actividades y el cumplimiento de objetivos, desde una visión ajena al personal que participa o labora en la institución educativa. Según el momento de aplicación, encontramos tres tipos de evaluación: la evaluación inicial, la evaluación continua y la evaluación final. La evaluación inicial es el proceso que desarrolla el docente o que desarrollamos los docentes en el inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta evaluación tiene una finalidad, la cual es determinar y analizar las habilidades o los conocimientos previos con los que cuentan nuestros estudiantes. También la utilización de algún procedimiento para la recogida de la información y la valoración de los conocimientos que nuestros estudiantes demuestren en esta etapa inicial. Para poder lograr esta finalidad, debemos tener un plan, obviamente, para poder desarrollar todo el proceso de una forma ordenada. También tenemos que remitirnos a una serie de fuentes que nos permitan recolectar la información, ¿cierto? Y de igual forma tenemos que ser conscientes que en algún momento debemos introducir cambios en ese diseño que se tenía previsto al inicio del proceso. La evaluación continua es la que se realiza en el transcurso de todo el proceso educativo para poder evidenciar los avances, las deficiencias que ha tenido el estudiante durante las diferentes etapas del proceso. Esta evaluación continua se desarrolla a partir de un ciclo en el cual tenemos una serie de etapas. La primera de estas es la planificación, la siguiente es la actuación, la siguiente es la evaluación y la siguiente es la rectificación o corrección de aquellas falencias o insuficiencias que se hayan hecho evidentes tanto en la planificación como en las acciones tanto de nosotros como de los estudiantes, ¿cierto? También obviamente en la metodología de evaluación.
Todo esto con miras a generar una calidad en el proceso educativo. La evaluación final es la que se lleva a cabo al terminar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que se tenía dispuesto o planeado. Em, Esta evaluación final es la que nos permite determinar si se cumplieron o no los objetivos de aprendizaje que estábamos midiendo, que estábamos calificando, que estábamos evaluando, ¿sí? Para esta evaluación final debemos utilizar unos procedimientos de recogida de la información, ¿cierto? Que sean adecuados obviamente a los objetivos planteados, y también dentro de esta evaluación final determinamos los niveles alcanzados obviamente por nuestros alumnos, como lo dije anteriormente, a partir de la obtención o no de los objetivos planteados. Aparte de esta evaluación, nos permite dar obviamente una clasificación en cuanto a si se supera el nivel, ¿cierto? De conocimiento, por decirlo de algún modo, establecido para el estudiante, o si no se supera este nivel de conocimiento. Según el enfoque metodológico, encontramos la evaluación cuantitativa y la evaluación cualitativa. La evaluación cuantitativa es la que nos permite evaluar los logros obtenidos por los estudiantes a partir de indicadores numéricos, ¿sí? Mientras que la evaluación cualitativa es la que nos permite evaluar los logros de los estudiantes, pero a partir de categorías, de atributos, ¿sí? Son más nominales. Es lo que nosotros llamamos las rúbricas de evaluación, y en su gran mayoría son o las damos mejor desde un enfoque apreciativo, más no desde un enfoque numérico. Según el estándar de comparación, debemos tener en cuenta que para realizar una evaluación debemos tener un punto de comparación previamente establecido. Dependiendo de donde provenga este punto de comparación, encontramos la evaluación por autorreferencia y por heterorreferencia. Por autorreferencia es cuando este punto de comparación proviene del contexto propio de la institución, del estudiante, del docente, ¿cierto? Como lo puede ser las capacidades, intereses, los aprendizajes previos de los estudiantes. Cuando hablamos de heterorreferencia, hablamos de un punto de comparación que es ajeno a los estudiantes, docentes de institución. Dentro de este caso podemos encontrar la evaluación criteral y normativa. Criteral cuando evaluamos a partir de unos criterios previamente establecidos, como no pueden ser los conocimientos que nosotros creíamos debían alcanzar los estudiantes, más no los conocimientos que han obtenido hasta ese momento. Cuando hablamos de una evaluación normativa, hablamos de unas normas que están establecidas y a partir de las cuales podemos hacer un comparativo. Esto lo podemos evidenciar en las pruebas Saber Noveno y 11, las cuales las analizamos año tras año y nos permiten compararlo desde la parte provincial, desde la parte municipal, desde la parte departamental y nacional. Así, debemos entender la evaluación como un proceso en el cual, a partir del análisis de información, podemos conocer hasta qué punto se está produciendo un buen proceso de enseñanza-aprendizaje y qué dificultades se están presentando para ser corregidas y así lograr un mejoramiento de la calidad educativa. Este proceso responde a una serie de interrogantes: el para qué se evalúa, para mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes; el qué se evalúa, objetivos, contenidos, competencias, en general criterios de evaluación; el cómo se evalúa, pues a partir de procedimientos e instrumentos de evaluación; y el cuándo se evalúa, antes, durante y después del proceso de enseñanza-aprendizaje, como un proceso continuo. Eh, Profesor, compañeros, espero que haya sido del agrado de ustedes la exposición que acabamos de desarrollar junto con mi compañera Sandra Quito. Muchísimas gracias.